Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez aquí en esta nueva sesión de inglés. Y ahora vamos con una de esas fórmulas. Habíamos visto en una ocasión, en un video anterior, una fórmula para aprender o memorizar cosas muy importantes del inglés. Y vamos a extender un poco más eso ahora. Vamos a hacer un pequeño resumen de la fórmula de cómo memorizar o recordar. Todos saben lo que son los pronombres como I, you, we, she, it, he, etcétera, etcétera. He, she, it. Con el verbo to be le corresponde el verbo to be is, o sea, es o está. Entonces habíamos visto que la forma de memorizar más o menos, un ejemplo es she is driving. Eso es muy fácil, ella está manejando. Ahora lo que vamos a hacer, si queremos usar un verbo que no sea el verbo to be, o sea, este is, sino un verbo como querer, por ejemplo, ella quiere café, es she wants coffee. Entonces se confunde muchos por ahí cuándo agregar esta S o cuándo no. Y habíamos visto en este video que era fácil porque relacionan esta S con esta S de aquí que le corresponde a he, she, it. Eso era la vez pasada. Ahora vamos a ver algo un poco más extendido, parecido a esto. Los que tienen dudas aún con esto, les recomiendo mirar ese video que va a estar por ahí enlazado a este video. Bueno, si no lo entienden bien, por ejemplo, ellos quieren café en lugar de ella, entonces ya no hay S. They want coffee, no they want, sino they want. Solamente hay S cuando se trata de he, she, it. Y es fácil recordarlo por la S que tiene en el verbo is. Y bueno, vamos ahora con otras palabras, otros verbos también que pueden ser muy confusos. Y cuando es en negativo, cuál usar el do o el does. También hay otras dudas ahí con cuál pronombre, o sea, con si es he, she, it, o I, o you, o we, o they. También es fácil porque vemos que hay una S aquí. La palabra does va a ir con he, she, it. Entonces el resto van a usar el do, el resto de pronombres. Para hacerlo fácil, en negativo, ella no quiere café. She doesn't want coffee. Si es ellos quieren café, es they don't want coffee. O sea, con este do. Do y not es don't. O sea, este aquí. Don't. Bueno, entonces ese era más o menos el resumen. Vamos a ver ahora algo nuevo. Otro de los problemas sucede con la palabra have. Hay dos significados diferentes de esto. Uno es el verbo haber y el otro es el verbo tener. Entonces esto puede ser haber o también puede ser tener. Entonces vamos a descifrarlo, a desenvolverlo y a decomprimir este problema. Y vamos a ver con ejemplos. Tú tienes que estudiar música, por ejemplo. Usamos el pronombre es tú tienes que estudiar, y el pronombre en inglés tú es you. Ya saben eso. Entonces aquí vamos a usar el have. You have to study music. Tienes que estudiar música o tú tienes que estudiar música. Entonces sucede más o menos la misma fórmula de la S, la fórmula de las S. Recuerden eso. Recuerden, no se coman las S. Vamos arriba. He, she, it va a usar ahora el has. O sea, cuando tengan duda cuál usar, el have o el has. He have, no, he has. Recuerden siempre que estos he, she, it usan S siempre. Is o has. Y en el negativo con el do, doesn't. Entonces es fácil recordarlo por ahí. Entonces el resto no va a usar has, sino va a usar have, como el pronombre you o el pronombre I o we. Vamos a ver otro ejemplo acá. Ella tiene que aprender español. ¿Cómo decimos eso? A ver quién sabe. Y es así. She has to learn Spanish. Entonces vemos que aquí hay S porque she, he, it tienen siempre una S por ahí. Vamos a agregarle aquí también el does para que lo recuerden. El resto de pronombres no va a haber S. Entonces she has to learn Spanish es ella tiene que aprender español. Ahora si es en negativo, el negativo va a ser con el does. No va a ser she
don't, sino she doesn't. Entonces aquí es she doesn't have to learn Spanish. Y vemos que aquí tenemos have en lugar de has ahora, porque pueden pensarlo como referencia rápida. Bueno, ya que aquí hay una S, ya no necesitamos otra S aquí, ya muchas S y no queremos más S. Entonces, she doesn't have no puede ser she doesn't has. Entonces recuerden eso, cuando está el doesn't, todo va a ser have. Y bueno, vamos a ver con otro ejemplo. En el caso de otro pronombre como we, sabemos que we no está aquí, entonces no va a tener S por ningún lado. Entonces puede ser we have. Sería un ejemplo, tenemos que aprender inglés. We have to learn English. Sería así. No we has. Pero si decimos no tenemos que aprender, we don't have to learn English. We don't have to learn English. Y vemos que el have se mantiene, no cambia. Eso va a quedar siempre así. Entonces recuerden que cuando hay un negativo siempre va a ser el have y no has. No se compliquen todavía mucho, no sé si está poniéndose un poco difícil, tengan calma, solamente sigan mirando esto. Más adelante van a encontrar la solución a todos sus problemas. En este caso hemos usado el verbo tener, o sea, have o has, con el significado tener. Tú tienes que estudiar música, ella tiene que aprender español, ella no tiene que aprender español y nosotros no tenemos que aprender inglés. Tengan cuidado ahí, que no es haber. Vamos a usar el pronombre yo ahora, que es I, o sea, yo tengo que estudiar ciencia o ciencias todos los días. ¿Cómo decimos eso? Es I have to study. Y no es I has, porque has solamente va con el he, she, it. Entonces, I have to study en lo que sea acá. Por ejemplo, I have to study science every day. Y si es con el pronombre ellos, como no es he, she o it, es sin la S, o sea, have. Ellos tienen. They have to practice piano. Ellos tienen que practicar piano o practicar lo que sea, ¿no? Recuerden que estamos viendo solamente tener aquí. Vamos a poner acá. Todo esto es tener, no se compliquen. Generalmente va antes de un verbo infinitivo. Por ejemplo, to study. Es un verbo infinitivo porque tiene el to study, o sea, estudiar. Tienes que estudiar o aprender, to learn. Acá hay otro infinitivo que es to practice, o sea, practicar. Es una forma también de recordar cómo usar el verbo tener, o sea, have o has. Ahora vamos a usar el haber. Yo he viene del verbo, vamos a poner en español primero para analizarlo mejor. Yo he hablado con él muchas veces. Vamos a cambiar de color acá para el inglés. Entonces el que viene del verbo haber, ahora va a ser have también. Y el pronombre yo es I. Entonces aquí dice I have talked to him many times. Yo he hablado con él muchas veces. Y puede ser aquí to him o puede ser también with him. Cualquiera de los dos es válido. With, o sea, with. Una de las características de este haber es que lo que sigue generalmente es un verbo pasado, porque en realidad este tiempo es como el tiempo perfecto, uno de los tiempos perfectos. Yo he hablado con él. Otro ejemplo sería cambiando el pronombre solamente, en lugar de yo, ella. Ella ha hablado con él muchas veces, entonces sería she has. Igual usamos el has como el del verbo tener. El resto es igual. Ella ha hablado con él muchas veces. She has talked to him many times. Entonces, como ven, se repite la misma fórmula de he, she, it. Tienen una S por ahí para, como referencia visual o para recordarlo rápidamente. Aunque aquí el significado ya no es tener, sino es haber. Ella ha hablado. Es lo que se diferencia del verbo tener usando el have o has, porque como había dicho antes, usamos el infinitivo. Por ejemplo acá, to learn, ella tiene que aprender y cosas así. Entonces acá siempre va a ser en pasado,
con cualquier pronombre. Vamos a hacer otro ejemplo. Hemos jugado fútbol por años. Y aquí, ¿cómo sería en inglés? Esto se ve un poco más difícil tal vez. Tenemos que analizarlo al comienzo de quién estamos hablando. O sea, usamos el pronombre. No hemos usado el pronombre aquí. En español no se usa mucho. Por ejemplo, nosotros hemos jugado. No hemos puesto nosotros, pero en inglés siempre usamos el pronombre y tenemos que empezar con we. Nosotros hemos jugado. Y después viene el verbo haber, o sea, hemos. Y hemos en inglés es have. Siempre es have y no has porque no es he, she o it. We have. Y después viene el pasado, como habíamos visto aquí también. Pasado de hablar, talked. Y pasado de jugar, ahora es played. Y fútbol en inglés americano es soccer. Y después el resto es fácil. We have played soccer for years. Otro pronombre en lugar de nosotros hemos jugado, sino ellos han jugado. Han jugado fútbol, etcétera, etcétera. Fútbol, etcétera, etcétera. Y no hemos puesto ellos, pero se entiende que es ellos. Y es they. Y también have. Y el resto es igual, ¿no? Recuerden solamente que el pronombre he, she, it es el que va a tener el has. Entonces, con esta fórmula creo que pueden ya no equivocarse y recordar cuándo usar has o cuándo usar have, porque aquí está todo con he, she, it. Siempre va el verbo is, el auxiliar does y el has. Vamos a usar otro pronombre como tú ahora. Tú has mirado esa película o simplemente has mirado muchas veces. En inglés comenzamos con el pronombre o sea tú o sea you. Y has mirado, incluso acá parece en inglés esto, el has, pero este no es has, no se confundan, este es has. Y has suena como otra palabra en inglés que no la vamos a estudiar en este momento. Entonces, you have también, porque no es he o she o it, ella o él, ella o esto. Y el verbo pasado aquí. Entonces, you have watched that movie a lot of times. O has mirado esa película muchas veces, o puede ser many times también aquí, o un montón de veces. Entonces creo que ahora ya lo tiene más claro. Y para agregar algo más, no hemos visto el pasado del verbo have o has en ninguno de los casos de haber o tener, pero es fácil porque es simplemente had. Entonces pueden cambiar el have o has en cualquier caso, incluso si es tener o haber, por el had, y eso funciona con todos los pronombres. Entonces es más fácil, cualquier pronombre. Por ejemplo, aquí, si ponemos had, sería no has mirado, sino habías mirado. Entonces, you had watched that movie. Entonces aquí sería así, you had, habías mirado. En cualquier caso, nosotros hemos jugado, we had, sería habíamos jugado, nosotros habíamos jugado. Funciona con she también, que tiene has, va a ser had también. Ella había hablado con él muchas veces. She had talked to him many times. Y esto es con haber. Con tener va a funcionar igual. You have to study music. Ponemos el had aquí. Tú tenías que estudiar música en lugar de tú tienes que estudiar música. Excepto en estos que incluyen el negativo, por ejemplo, doesn't have. El pasado ya no vamos a ponerle en el have, sino en el doesn't o el don't. Cambiar aquí y es didn't. She didn't have to learn Spanish. Ella no tenía que aprender español. Y aquí we don't have to learn English. Ahora es we didn't have to learn English. Si quieren ver más de estos, de sobre todo esta última parte que es el verbo haber en tiempo pasado del perfecto, donde se usa el have o el had, tenemos un ebook de todos los tiempos, los 12 tiempos, se llama los 12 tiempos en inglés, y lo pueden revisar y descargar en nuestro website inglesrelax.com. Es un ebook con más de 80 prácticos y excelentes ejemplos en todos los tiempos, ejemplos con frases de la vida diaria, con traducción al español, en un formato muy atractivo, moderno, elegante y minimalista. En nuestro website inglesrelax.com
Ahora sí, me voy y no se olviden de suscribirse si no lo han hecho aún y de darle un like, que eso ayuda mucho al video, al canal. Si esto les ayudó, denle un like y nos vemos la próxima vez. Chao.